La transición de ELIZA a los desarrollos de gramáticas formales y sistemas basados en reglas representa un avance significativo en el campo del procesamiento del lenguaje natural. Esta transición marcó el paso de sistemas de conversación simples, basados en plantillas, a enfoques más estructurados y complejos para el análisis y la generación del lenguaje. Aquí te explico en detalle cómo se produjo esta transición y sus implicaciones. De ELIZA a las gramáticas formales y sistemas basados en reglas. Limitaciones de ELIZA. Simulación superficial. Aunque ELIZA fue innovadora para su tiempo, su capacidad para mantener una conversación coherente estaba limitada por la simplicidad de sus reglas de coincidencia de patrones. No tenía una verdadera comprensión del lenguaje o del contexto. Falta de estructura. ELIZA utilizaba reglas básicas de sustitución y reformulación sin una comprensión estructural del lenguaje, lo que limitaba su capacidad para manejar conversaciones más complejas y variadas. Desarrollo de gramáticas formales. Introducción de gramáticas formales. A partir de la década de 1960 y 1970, los investigadores comenzaron a desarrollar gramáticas formales para describir la estructura del lenguaje de manera más precisa y sistemática. Estas gramáticas ofrecen un conjunto de reglas que definen cómo se pueden construir frases válidas en un idioma. Gramáticas de Chomsky. Una de las influencias clave fue la teoría de la gramática generativa de Noam Chomsky, que introdujo una serie de gramáticas formales para describir los componentes sintácticos del lenguaje. Las gramáticas de Chomsky, como las gramáticas libres de contexto, proporcionaron una base matemática para entender cómo se pueden generar y analizar frases. Evolución hacia gramáticas lógicas. Más allá de las gramáticas libres de contexto, se desarrollaron gramáticas basadas en lógica y enfoques más avanzados, como las gramáticas de dependencias y las gramáticas de montaje, que mejoraron la capacidad para representar la estructura del lenguaje. Estrés. Sistemas basados en reglas. Enfoque basado en reglas. Los sistemas basados en reglas que surgieron después de ELIZA se basaban en gramáticas formales para realizar un análisis más profundo del lenguaje. Estos sistemas utilizaban reglas explícitas para analizar la sintaxis y el significado del texto, permitiendo una comprensión más detallada de la estructura del lenguaje. Procesamiento sintáctico y semántico. Análisis sintáctico. Los sistemas basados en reglas aplicaban gramáticas formales para descomponer frases en sus componentes sintácticos, como sujetos, predicados y objetos. Esto permitía una representación más precisa de la estructura gramatical. Análisis semántico. Además del análisis sintáctico, algunos sistemas también comenzaron a incorporar reglas para el análisis semántico, es decir, la interpretación del significado del texto. Esto incluía el manejo de ambigüedades y la resolución de pronombres y referencias. Sistemas de diálogo basados en reglas. Los sistemas de diálogo más avanzados que surgieron en esta etapa usaron gramáticas formales y reglas para mantener conversaciones más estructuradas. Estos sistemas podían manejar una gama más amplia de entradas y generar respuestas que estaban más alineadas con el contexto y la estructura del lenguaje. 4. Ejemplos y avances posteriores. Escher-Deleuze, 1960. Uno de los primeros sistemas basados en reglas que demostró el uso de gramáticas formales en la comprensión del lenguaje natural fue desarrollado por Terry Winograd. Escher-Deleuze podía interactuar con un entorno de bloques virtuales y responder preguntas sobre la disposición de los bloques utilizando un conjunto de reglas sintácticas y semánticas. Sistemas de procesamiento del lenguaje natural en los años 80 y 90. Durante las décadas de 1980 y 1990, los sistemas de NLP se volvieron cada vez más sofisticados, incorporando técnicas de análisis gramatical más avanzadas y enfoques semánticos. Se desarrollaron herramientas y lenguajes de procesamiento como Prolog y Lisp, que facilitaron la construcción de sistemas de conversación basados en reglas más complejas. Transición a métodos estadísticos y de aprendizaje automático. Limitaciones de los enfoques basados en reglas. Aunque los sistemas basados en reglas representaron un avance significativo, también tenían limitaciones, como la dificultad para manejar variaciones en el lenguaje y la necesidad de una gran cantidad de reglas manuales. Avance hacia el aprendizaje automático. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el campo comenzó a cambiar hacia enfoques basados en aprendizaje automático y estadísticos, que utilizan grandes cantidades de datos para aprender patrones en lugar de depender de reglas predefinidas. Este cambio fue impulsado por el aumento en la disponibilidad de datos y el poder computacional. La transición de ELIZA a los desarrollos en gramáticas formales y sistemas basados en reglas marcó una evolución importante en el procesamiento del lenguaje natural.
ELIZA, con su enfoque basado en patrones simples, dio paso a sistemas más avanzados que utilizaron gramáticas formales para analizar y generar lenguaje con mayor precisión y profundidad. Estos avances sentaron las bases para la evolución hacia métodos más sofisticados y basados en datos, que finalmente llevaron a los modelos modernos de procesamiento del lenguaje natural. Las gramáticas formales son sistemas matemáticos utilizados para describir la estructura y las reglas de un lenguaje formal. En el contexto del procesamiento del lenguaje natural, NLP, y la lingüística computacional, las gramáticas formales proporcionan un marco para definir cómo se pueden construir frases y oraciones válidas en un idioma y cómo se pueden analizar y generar secuencias de texto. A continuación, te explico los conceptos clave relacionados con las gramáticas formales. 1. Definición de gramáticas formales. Concepto básico. Una gramática formal es un conjunto de reglas que define cómo se pueden generar cadenas de símbolos en un lenguaje formal. Estas reglas especifican cómo se pueden combinar los símbolos para formar estructuras válidas en el lenguaje. Componentes principales. Símbolos. Los elementos básicos de una gramática formal, que pueden ser terminales, símbolos que aparecen en el texto generado, y no terminales, símbolos que se utilizan para construir la gramática. Reglas de producción. Reglas que definen cómo se pueden reemplazar los símbolos no terminales por combinaciones de símbolos terminales y no terminales. Estas reglas especifican las transformaciones que se pueden aplicar a las cadenas de símbolos. Símbolo inicial. Un símbolo especial que representa el punto de partida para la generación de cadenas en el lenguaje. La gramática comienza con este símbolo y aplica las reglas de producción para generar la cadena final. 2. Tipos de gramáticas formales. Las gramáticas formales se clasifican en varias categorías, cada una con diferentes niveles de expresividad y complejidad. Gramáticas regulares. Descripción. Las gramáticas regulares son las más simples y pueden describir lenguajes que se pueden reconocer mediante expresiones regulares. Son adecuadas para describir patrones simples en texto. Aplicaciones. Se utilizan en el análisis léxico y en la construcción de autómatas finitos para el procesamiento de texto. Gramáticas libres de contexto. Descripción. Las gramáticas libres de contexto son más expresivas y pueden describir estructuras más complejas, como la sintaxis de las lenguas naturales. Estas gramáticas permiten una jerarquía más rica de estructuras y son adecuadas para describir la estructura de las oraciones. Ejemplo. Una gramática libre de contexto puede definir reglas como S, NP, VP, donde S es una oración, NP es un sintagma nominal y VP es un sintagma verbal. Gramáticas sensibles al contexto. Las gramáticas sensibles al contexto permiten reglas de producción que dependen del contexto en el que aparecen los símbolos. Son capaces de describir lenguajes más complejos que las gramáticas libres de contexto. Aplicaciones. Se utilizan en casos más avanzados y complejos donde el contexto de las producciones es importante. Gramáticas de tipo descripción, también conocidas como gramáticas sin restricciones, son las más generales y pueden describir cualquier lenguaje que sea generable por una máquina de Turing. Son adecuadas para describir lenguajes extremadamente complejos. Aplicaciones. Se utilizan en teorías de la computación más avanzadas. Aplicaciones en NLP y lingüística computacional. Análisis sintáctico. Las gramáticas formales se utilizan para analizar la estructura sintáctica de las oraciones en el procesamiento del lenguaje natural. Permiten descomponer oraciones en sus componentes sintácticos, sujeto, predicado, objetos, etc., y verificar si una oración cumple con las reglas gramaticales del idioma. Generación de texto. También se utilizan para generar texto a partir de una representación estructural. Las gramáticas formales pueden definir cómo se pueden construir oraciones válidas y generar texto que siga estas reglas. Diseño de lenguajes formales. En el diseño de lenguajes de programación y lenguajes formales, las gramáticas se utilizan para definir la sintaxis del lenguaje y para construir analizadores sintácticos que puedan interpretar el código fuente. 4. Ejemplo de gramática formal. Para ilustrar, aquí hay un ejemplo simple de una gramática libre de contexto para un lenguaje que genera oraciones en la forma S, NP, VP. Símbolos, terminales, N, sustantivo, no terminales, S, oración, NP, sintagma nominal, VP, sintagma verbal. Reglas de producción, S, NP, VPen, VP, vecial. Con esta gramática podemos generar oraciones como el gato persigue al ratón, descomponiéndola en NP. Y VP, persigue al ratón. Resumen. Las gramáticas formales son herramientas fundamentales para describir y analizar la estructura de los lenguajes, tanto formales como naturales.
proporcionan una manera sistemática de definir cómo se pueden construir frases y oraciones válidas, y son esenciales en el desarrollo de sistemas de procesamiento del lenguaje natural, así como en el diseño de lenguajes formales y programación. Sí. En el tercer punto clave de la primera etapa del desarrollo de la inteligencia artificial, IA, y el procesamiento del lenguaje natural, NLP, hubo una transición significativa de los sistemas basados en plantillas, como ELIZA, a sistemas basados en reglas, más estructurados y avanzados. Esta transición reflejó un avance en la forma en que los sistemas podían analizar y generar lenguaje de manera más precisa y compleja. Aquí te explico cómo se produjo esta transición. 1. Limitaciones de los sistemas basados en plantillas. Simplicidad. Los sistemas basados en plantillas, como ELIZA, se basaban en patrones predefinidos para generar respuestas. Estas plantillas eran efectivas para manejar una gama limitada de entradas y producir respuestas superficiales, pero no podían manejar la complejidad y variabilidad del lenguaje natural de manera efectiva. Comprensión superficial. Estos sistemas no tenían una verdadera comprensión del contenido o contexto de las conversaciones. Simplemente aplicaban reglas básicas de sustitución y reformulación sin tener en cuenta la estructura más profunda del lenguaje. 2. Introducción de los sistemas basados en reglas. Enfoque basado en reglas. La transición a sistemas basados en reglas involucró la adopción de enfoques más estructurados para el análisis y la generación del lenguaje. Estos sistemas utilizaban gramáticas formales y un conjunto más complejo de reglas para procesar el texto y generar respuestas. Gramáticas formales. Los sistemas basados en reglas incorporaron gramáticas formales que describen la estructura del lenguaje en términos de sintaxis y semántica. Esto permitió una representación más precisa y completa de la estructura del lenguaje. Características de los sistemas basados en reglas. Análisis sintáctico. Los sistemas basados en reglas podían realizar un análisis sintáctico más detallado del texto. Utilizaban gramáticas para descomponer oraciones en sus componentes estructurales, como sujetos, predicados y objetos, y verificar si las oraciones cumplían con las reglas gramaticales. Además del análisis sintáctico, algunos sistemas basados en reglas también incorporaban análisis semántico. Esto implicaba interpretar el significado de las frases y manejar ambigüedades, referencias y relaciones entre conceptos. Ejemplo de sistema basado en reglas. Desarrollado por Terry Winograd en 1970, SRU es un ejemplo famoso de un sistema basado en reglas. SRU utilizaba una gramática formal para interactuar con un entorno de bloques virtuales y responder preguntas sobre la disposición de los bloques. El sistema podía entender y manipular el entorno basado en un conjunto de reglas gramaticales y semánticas. 4. Impacto y avances. Mejora en la precisión. Los sistemas basados en reglas permitieron un análisis y generación de lenguaje más precisos. La capacidad de aplicar reglas gramaticales y semánticas permitió a estos sistemas manejar una gama más amplia de entradas y producir respuestas más coherentes y relevantes. Desafíos. Aunque los sistemas basados en reglas ofrecían mejoras significativas, todavía tenían limitaciones. La necesidad de definir explícitamente todas las reglas y manejar la complejidad del lenguaje natural seguía siendo un desafío. Además, estos sistemas podían ser difíciles de escalar y mantener a medida que el número de reglas y patrones necesarios crecía. Evolución hacia métodos estadísticos y de aprendizaje automático. Avances posteriores. A finales del siglo XX y principios del XXI, el campo del NLP comenzó a cambiar hacia enfoques basados en aprendizaje automático y métodos estadísticos. Estos métodos permitieron el análisis y la generación del lenguaje sin depender de reglas predefinidas, utilizando grandes cantidades de datos para aprender patrones y estructuras del lenguaje. Modelos de lenguaje modernos. Los enfoques modernos, como los modelos basados en transformers, por ejemplo, GPT, han revolucionado el campo al permitir una comprensión más profunda y flexible del lenguaje mediante el aprendizaje a partir de datos masivos. La transición de los sistemas basados en plantillas, como ELIZA, a sistemas basados en reglas representó un avance importante en la capacidad de los sistemas para analizar y generar lenguaje. Los sistemas basados en reglas utilizaron gramáticas formales y reglas estructuradas para ofrecer una comprensión más precisa y compleja del lenguaje, aunque todavía enfrentaron desafíos. Esta transición preparó el terreno para el desarrollo de enfoques más avanzados y basados en datos que caracterizan el procesamiento del lenguaje natural en la actualidad. Un sintagma nominal es una unidad gramatical dentro de una oración que tiene la función de actuar como un sujeto, objeto o complemento. Está compuesto principalmente por un sustantivo y los modificadores que lo acompañan.
Los sintagmas nominales pueden variar en complejidad, desde estructuras simples hasta más elaboradas, y juegan un papel fundamental en la estructura de las oraciones. Componentes del sintagma nominal. Núcleo del sintagma nominal, sustantivo, es el núcleo del sintagma nominal. El sustantivo puede ser un nombre de persona, lugar, cosa o idea. Por ejemplo, en el sintagma nominal el libro es el núcleo. 2 determinantes, artículos, el, la, los, las, que especifican el sustantivo. Ejemplo, el perro. Pronombres, mi, tu, su, nuestro, que sustituyen al sustantivo. Ejemplo, mi coche. 3 modificadores. Adjetivos, describen o califican al sustantivo. Ejemplo, el perro grande. Complementos del nombre, frases que proporcionan información adicional sobre el sustantivo. Ejemplo, la casa de mi amigo. 4 complementos. Complementos directos, como en vimos el coche nuevo. Aquí el coche nuevo es el complemento directo del verbo vimos. Complementos indirectos, como en dimos el libro a María. Aquí a María es el complemento indirecto que indica el destinatario de la acción. Ejemplos de sintagmas nominales. 1. Simple, el perro, núcleo perro, determinante el. 2. Con adjetivo, el perro grande, núcleo perro determinante el, adjetivo grande. 3. Con complemento del nombre, la casa de mi amigo, núcleo casa, determinante la, complemento del nombre de mi amigo. 4. Con frases adicionales, el libro que estoy leyendo, núcleo libro, determinante el, frase relativa, que estoy leyendo. Función del sintagma nominal en la oración. Sujeto. El sintagma nominal puede funcionar como el sujeto de la oración. Ejemplo, el perro corre rápido. Complemento directo. Puede ser el objeto directo del verbo. Ejemplo, vimos la película. Complemento indirecto. Puede funcionar como el objeto indirecto de la acción. Ejemplo, dimos el regalo a Juan. Resumen. El sintagma nominal es una estructura fundamental en la construcción de oraciones, proporcionando los elementos necesarios para identificar y especificar el núcleo de la oración, ya sea como sujeto, objeto o complemento. Su comprensión es clave para el análisis sintáctico y la generación de oraciones en el procesamiento del lenguaje natural y en la lingüística en general. Un sintagma verbal es una unidad gramatical dentro de una oración que tiene como núcleo un verbo, junto con todos los complementos, modificadores y expansiones que lo acompañan. El sintagma verbal desempeña el papel central en la oración, ya que expresa la acción, estado o proceso en el que se involucra el sujeto. Componentes del sintagma verbal. 1. Verbo. Verbo. El núcleo del sintagma verbal es el verbo principal de la oración. Puede ser un verbo simple o una combinación de verbos en distintas formas, por ejemplo, tiempos compuestos. Ejemplo, en la oración el perro corre rápidamente, corre es el núcleo del sintagma verbal. 2. Complementos. Complemento directo. El complemento directo es el elemento que recibe directamente la acción del verbo. Ejemplo, vimos la película. Aquí, la película es el complemento directo del verbo vimos. Complemento indirecto. El complemento indirecto indica el destinatario o beneficiario de la acción. Ejemplo, dimos el libro a María. Aquí, a María es el complemento indirecto del verbo dimos. Complemento circunstancial. Proporciona información adicional sobre las circunstancias en la ocurrencia, lugar, tiempo, modo, etc. Ejemplo, el perro corre en el parque. Aquí, en el parque. Es el complemento circunstancial del lugar. 3. Modificadores del verbo. Adverbios. Modifican al verbo y proporcionan detalles sobre cómo se realiza la acción. Ejemplo, corre rápidamente. Aquí, rápidamente es un adverbio que modifica el verbo corre. Complementos de régimen. Son preposicionales y completan el significado del verbo. Confía en ti. Aquí, en ti es un complemento de régimen del verbo confía. 4. Verbos auxiliares. Los verbos auxiliares se utilizan junto con el verbo principal para formar tiempos compuestos, pasivos o modales. Ejemplo, he estado esperando. Aquí, he estado son verbos auxiliares que ayudan a formar el tiempo perfecto continuo del verbo principal, esperando. Ejemplos de sintagmas verbales. 1. Simple. Corre rápido. Núcleo. Modificador rápido. 2. Con complemento directo. Comió una manzana. Núcleo. Comió. Complemento directo, una manzana. 3. 3. Con complemento indirecto. Le envió una carta a su amiga. Núcleo. Complemento directo, una carta. Complemento indirecto, a su amiga. 4. Con complemento circunstancial. Salió temprano para el trabajo. Salió. Complemento circunstancial de tiempo. Temprano. Complemento circunstancial de lugar para el trabajo. Función del sintagma verbal en la oración. Predicado. El sintagma verbal funciona como el predicado de la oración, que es la parte de la oración que expresa lo que hace el sujeto o lo que se dice del sujeto. Ejemplo. En la oración, el gato duerme en el sofá es el predicado que incluye el sintagma verbal. Resumen.
El sintagma verbal es una parte fundamental de la estructura de las oraciones, ya que contiene el verbo principal y todos los elementos que lo acompañan para expresar la acción, estado o proceso. Incluye no solo el verbo, sino también sus complementos y modificadores, que juntos forman el predicado de la oración. Su análisis es esencial para entender la estructura y el significado de las oraciones en el procesamiento del lenguaje natural y en la lingüística. El tercer momento clave de la primera etapa de la inteligencia artificial, IA, y el procesamiento del lenguaje natural, NLP, que abarca desde los primeros avances en procesamiento del lenguaje natural, 1950-1990, se centra en los desarrollos de gramáticas formales y sistemas basados en reglas. Esta etapa marcó una evolución significativa en la forma en que los sistemas computacionales abordaron la comprensión y generación del lenguaje. A continuación, profundizo en este tema. 1. Introducción a las gramáticas formales. Las gramáticas formales proporcionan un marco teórico para describir la estructura del lenguaje de manera precisa y matemática. Estas gramáticas definen cómo se pueden generar y analizar las secuencias de símbolos en un lenguaje. Gramáticas de Chomsky. En la década de 1950, Noam Chomsky introdujo una serie de gramáticas formales que revolucionaron el campo de la lingüística teórica y el procesamiento del lenguaje. Sus ideas establecieron un marco para el análisis estructural del lenguaje. Gramáticas generativas. Estas gramáticas proporcionan reglas que generan todas las oraciones posibles en un lenguaje. Las gramáticas generativas permiten una descripción detallada de la sintaxis y estructura del lenguaje. Tipos de gramáticas de Chomsky. Gramáticas regulares. Describen lenguajes que pueden ser reconocidos por autómatas finitos. Son adecuadas para lenguajes simples y patrones repetitivos. Gramáticas libres de contexto. Permiten una descripción más rica y compleja de la estructura del lenguaje, adecuada para las lenguas naturales. Son utilizadas para modelar la sintaxis de oraciones completas. Gramáticas sensibles al contexto. Describen lenguajes más complejos que la CFG, permitiendo reglas que dependen del contexto en el que aparecen los símbolos. Gramáticas de tipo 0. Son las más generales y pueden describir cualquier lenguaje que sea generable por una máquina de Turing. Aplicaciones de las gramáticas formales. Análisis sintáctico. Las gramáticas formales permiten el análisis sintáctico de oraciones, descomponiéndolas en sus componentes estructurales y verificando su conformidad con las reglas del lenguaje. Este análisis es fundamental para la comprensión del lenguaje natural y la traducción automática. Generación de lenguaje. Las gramáticas formales también se utilizan para generar texto a partir de una estructura gramatical. Esto incluye la creación de oraciones y textos que siguen las reglas gramaticales definidas por la gramática. Lenguajes de programación. Las gramáticas formales se aplican en el diseño y análisis de lenguajes de programación, proporcionando una base para definir la sintaxis y construir analizadores sintácticos. Desarrollos de sistemas basados en reglas. Introducción a los sistemas basados en reglas. Los sistemas basados en reglas representan una evolución a partir de enfoques más simples como ELIZA. Estos sistemas utilizan conjuntos de reglas explícitas para procesar el lenguaje de manera más estructurada y compleja. Reglas de producción. Los sistemas basados en reglas aplican reglas de producción que definen cómo los símbolos y estructuras del lenguaje se pueden combinar. Estas reglas pueden ser muy detalladas y específicas para capturar la complejidad del lenguaje. Modelo de representación. Los sistemas basados en reglas suelen tener un modelo de representación que define cómo se organizan y estructuran las representaciones lingüísticas, como los árboles de análisis sintáctico. 2. Ejemplos de sistemas basados en reglas. Desarrollado por Terry Winograd en 1970, Erlu es un ejemplo destacado de un sistema basado en reglas. Erlu interactuaba con un entorno de bloques virtuales y podía responder preguntas y realizar acciones basadas en una gramática formal y un conjunto de reglas definidas. El sistema demostraba cómo se podían utilizar reglas y gramáticas para lograr una comprensión y manipulación del entorno. Sistemas de análisis sintáctico. Durante esta etapa, se desarrollaron varios sistemas de análisis sintáctico que utilizaban gramáticas formales para descomponer y analizar oraciones. Estos sistemas podían construir árboles de análisis que representaban la estructura gramatical de las oraciones. 3. Avances y desafíos. Mejora en la precisión. Los sistemas basados en reglas y el uso de gramáticas formales permitieron una mayor precisión en el análisis y la generación del lenguaje. Estos sistemas podían manejar oraciones más complejas y ofrecer una representación más detallada de la estructura del lenguaje.
Desafíos. A pesar de los avances, los sistemas basados en reglas tenían limitaciones. La necesidad de definir explícitamente todas las reglas y manejar la complejidad del lenguaje natural podía ser laboriosa y desafiante. Además, estos sistemas podían ser difíciles de adaptar a nuevas variaciones del lenguaje o contextos. Transición a métodos estadísticos y de aprendizaje automático. Cambio de paradigma. A finales del siglo XX y principios del XXI, el campo del NLP comenzó a cambiar hacia enfoques basados en aprendizaje automático y métodos estadísticos. Estos enfoques permitieron una mayor flexibilidad y adaptabilidad, utilizando grandes cantidades de datos para aprender patrones en lugar de depender exclusivamente de reglas predefinidas. Modelos modernos. Los métodos estadísticos y de aprendizaje automático llevaron al desarrollo de modelos modernos, como los modelos de Transformers, por ejemplo, GPT, que han revolucionado el procesamiento del lenguaje natural al permitir una comprensión y generación del lenguaje basada en grandes volúmenes de datos y técnicas avanzadas de aprendizaje. Resumen. El tercer momento clave de la primera etapa en el desarrollo de la IA y el NLP se caracteriza por la transición hacia gramáticas formales y sistemas basados en reglas. Estos desarrollos proporcionaron un marco más estructurado y preciso para el análisis y la generación del lenguaje, superando las limitaciones de los enfoques basados en plantillas. Aunque los sistemas basados en reglas y las gramáticas formales ofrecieron avances significativos, también enfrentaron desafíos que llevaron a la evolución hacia métodos basados en aprendizaje automático y estadísticos en etapas posteriores. Era un programa de inteligencia artificial desarrollado por Terry Winograd en 1970 en MIT, Massachusetts Institute of Technology. Fue diseñado para entender y manipular un pequeño mundo de bloques virtual mediante el procesamiento del lenguaje natural. Ashlow representaba un gran avance en el uso de gramáticas formales y sistemas basados en reglas para interpretar el lenguaje y realizar acciones dentro de un entorno limitado. 1. Mundo virtual de bloques. El sistema de Ashlow operaba en un espacio simulado que contenía formas geométricas simples como cubos, pirámides y bloques de varios colores. Estos bloques podían moverse dentro de un entorno tridimensional virtual. Los usuarios interactuaban con SHDRLONU escribiendo comandos en inglés, pidiéndole que realizara acciones con los bloques, como moverlos, apilarlos o describir su ubicación. Interpretación del lenguaje natural. Sintaxis y semántica. Ashlow utilizaba reglas gramaticales y un análisis semántico para comprender el lenguaje. Descomponía las oraciones ingresadas en componentes sintácticos, identificando sujetos, verbos, objetos y complementos, lo que le permitía interpretar comandos del usuario. Entendimiento contextual. No solo comprendía las palabras de manera aislada, sino también el contexto de las preguntas o instrucciones. Esto le permitía manejar preguntas de seguimiento o referencias a objetos previamente mencionados. Por ejemplo, si se le preguntaba ¿dónde está el cubo verde?, Ashlow podía recordar que ya había movido ese cubo en una interacción anterior. 3. Sistema basado en reglas. Ashlow utilizaba un conjunto de reglas de gramática formal y semántica para descomponer oraciones en sus componentes, interpretar las instrucciones y realizar las acciones correspondientes. Las reglas de producción definían cómo se podían combinar palabras y frases para formar oraciones válidas y cómo debían ser interpretadas en el contexto del mundo de bloques. 4. Capacidad de razonamiento. Ashlow podía responder preguntas lógicas sobre el mundo de bloques, como ¿qué está encima del cubo rojo? O ¿hay algún bloque más grande que el verde? También podía realizar deducciones simples, como determinar qué bloques se podían apilar y cuáles no, basándose en las reglas del entorno. 5. Memoria de conversación. Ashlow era capaz de recordar información de interacciones previas dentro de una misma sesión. Si un usuario hacía una referencia a un bloque que había sido movido antes, Ashlow recordaba el nuevo lugar y ajustaba su respuesta de acuerdo con la historia de la conversación. ¿Qué tipo de máquina usaba Ashlow? 1. Computadora. Sí, Ashlow se ejecutaba en una computadora. En los años 70, cuando fue creado, se utilizaban mini computadoras. Ashlow corría específicamente en una PD-10, una de las computadoras más potentes de su época, fabricada por Digital Equipment Corporation. La PDP-10 era una computadora grande que estaba a disposición de instituciones académicas y de investigación, y era utilizada principalmente para ejecutar programas de procesamiento de datos, investigación en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural. 2. Entorno de simulación gráfica. Aunque el mundo de bloques de Ashlow era un entorno virtual, estaba representado gráficamente. La representación visual de los bloques ayudaba a los usuarios a ver cómo Ashlow manipulaba el entorno a medida que seguía los comandos escritos en lenguaje natural.
Lenguaje de programación. HRLU fue programado principalmente en Lisp, un lenguaje de programación utilizado ampliamente en investigación de inteligencia artificial. Lisp era adecuado para manejar el procesamiento simbólico y las estructuras de datos complejas necesarias para interpretar y ejecutar comandos en lenguaje natural. Gramáticas formales. Utilizó gramáticas formales y un sistema de reglas basado en las ideas desarrolladas por Noam Chomsky y otros teóricos del lenguaje. Estas gramáticas permitían que el sistema interpretara la sintaxis de las oraciones y luego las tradujera en acciones dentro del mundo virtual. Capacidades de HRLU: manipulación física. Podía mover, apilar y reorganizar bloques según los comandos que recibía, lo que le daba la capacidad de realizar tareas concretas en su entorno simulado. Responder preguntas. HRLU respondía preguntas sobre el estado de los bloques y su relación con otros objetos. Esto demostraba su capacidad para razonar dentro de su mundo limitado. Conversación dinámica. HRLU podía participar en una conversación fluida y lógica, recordando referencias anteriores y ajustándose al contexto de la conversación. Mundo limitado. HRLU funcionaba solo en el contexto del mundo de bloques, que era un entorno extremadamente limitado y controlado. No podía manejar preguntas o comandos fuera de ese contexto. Reglas predefinidas. Aunque HRLU tenía una capacidad impresionante para la época, dependía en gran medida de un conjunto de reglas predefinidas. No podía aprender nuevas reglas ni adaptarse a situaciones fuera de su programación. Escalabilidad. Aunque HRLU era excelente para el mundo limitado de bloques, su enfoque basado en reglas no era fácilmente escalable a entornos más complejos o realistas, donde el lenguaje natural es mucho más variable y ambiguo. Importancia en la historia del NLP. Demostración de la comprensión del lenguaje natural. HRLU fue una de las primeras demostraciones exitosas de que una máquina podía interactuar con el lenguaje natural y realizar acciones razonablemente complejas basadas en comandos escritos. Marcó un hito en el campo del NLP. Influencia en la IA. El enfoque de HRLU en la interpretación sintáctica y semántica del lenguaje influyó en muchos sistemas posteriores de IA y procesamiento del lenguaje. Aunque los enfoques basados en reglas fueron eventualmente reemplazados por técnicas estadísticas y de aprendizaje automático, HRLU mostró las posibilidades y limitaciones de los sistemas basados en reglas. En resumen, era un programa pionero que demostraba cómo los sistemas computacionales podían usar gramáticas formales y reglas para interpretar el lenguaje natural y realizar acciones en un mundo virtual. Aunque limitado en alcance, HRLU tuvo un impacto duradero en la investigación de IA y procesamiento del lenguaje natural. No, el lenguaje Lisp que se utilizó para programar HRLU no fue desarrollado gracias a las gramáticas formales, en el sentido directo de las reglas gramaticales lingüísticas introducidas por Noam Chomsky. Sin embargo, hay una conexión conceptual entre las gramáticas formales y Lisp, ya que ambos comparten una estructura rigurosa y simbólica en su diseño. Relación entre Lisp y gramáticas formales. Lisp, Least Processing, fue creado en 1958 por John McCarthy como un lenguaje de programación para la investigación en inteligencia artificial. Fue diseñado para manejar listas y símbolos de manera eficiente, y fue uno de los primeros lenguajes que permitía la manipulación simbólica, lo que lo hacía adecuado para tareas relacionadas con la inteligencia artificial y el procesamiento del lenguaje natural, NLP. Lisp es conocido por su capacidad para representar estructuras de datos de manera jerárquica y recursiva, lo que lo hace adecuado para construir árboles sintácticos, estructuras similares a las que se usan en el análisis de gramáticas formales. Por esta razón, fue ampliamente adoptado en el campo de la IA y en programas como HRLU. Gramáticas formales. Las gramáticas formales, desarrolladas principalmente por Noam Chomsky a mediados del siglo XX, se refieren a un conjunto de reglas que definen cómo se generan oraciones válidas en un lenguaje. Estas reglas pueden describir cómo se estructuran y relacionan los componentes del lenguaje, como los sintagmas nominales, los sintagmas verbales, etc. Aunque las gramáticas formales están más enfocadas en describir lenguajes naturales y posteriormente lenguajes de programación, no influyeron directamente en la creación de Lisp. Sin embargo, Lisp fue una herramienta valiosa para implementar sistemas que utilizan gramáticas formales para procesar el lenguaje natural. Relación conceptual entre Lisp y gramáticas formales. Estructuras jerárquicas. Tanto Lisp como las gramáticas formales se basan en estructuras jerárquicas. Lisp representa los datos en forma de listas anidadas, que son muy adecuadas para representar árboles de sintaxis, utilizados para describir la estructura de las oraciones en gramáticas formales. Recursividad. Lisp es conocido por su capacidad para manejar funciones recursivas, que son cruciales para procesar reglas gramaticales que requieren una estructura recursiva.
por ejemplo, cuando un sintagma contiene otro sintagma del mismo tipo. Manipulación simbólica. Dado que Lisp fue diseñado para la manipulación simbólica, fue muy útil para construir y operar sobre representaciones gramaticales formales, como árboles de análisis sintáctico o reglas basadas en gramáticas formales. Influencia de las gramáticas formales en Escherlu. Aunque Lisp no fue desarrollado debido a las gramáticas formales, Escherlu, el sistema creado en Lisp, sí dependía de gramáticas formales para interpretar y generar lenguaje. En Escherlu, las gramáticas formales y las reglas definían cómo se debían estructurar las oraciones y cómo se debían interpretar los comandos del usuario en su entorno virtual. Lisp, como lenguaje, facilitaba la implementación de estas reglas gramaticales de manera eficiente, gracias a su capacidad para manejar datos simbólicos y estructuras recursivas. En resumen, Lisp no se desarrolló específicamente como resultado de las gramáticas formales, pero su capacidad para manejar estructuras simbólicas y jerárquicas lo convirtió en una herramienta fundamental para programar sistemas como Escherlu, que utilizaban gramáticas formales para el procesamiento del lenguaje natural. La transición de los enfoques basados en gramáticas formales y sistemas basados en reglas hacia los modelos probabilísticos en el procesamiento del lenguaje natural, NLP, representó un cambio fundamental en la manera en que las máquinas procesaban el lenguaje. Este cambio ocurrió principalmente en las décadas de 1980 y 1990 y fue impulsado por la necesidad de abordar las limitaciones de los sistemas basados en reglas rígidas. A continuación, explicaré en detalle esta transición. 1. Limitaciones de las gramáticas formales y los sistemas basados en reglas. Las gramáticas formales y los sistemas basados en reglas habían sido dominantes en las primeras investigaciones del NLP y de la inteligencia artificial, IA, porque proporcionaban un marco claro y estructurado para interpretar el lenguaje. Sin embargo, estos enfoques presentaban varias limitaciones. Escalabilidad. Crear reglas explícitas para capturar todas las complejidades del lenguaje natural es una tarea inmensamente difícil. Las lenguas naturales contienen demasiadas excepciones, ambigüedades y variaciones para ser completamente cubiertas por un conjunto finito de reglas. Rigidez. Los sistemas basados en reglas son extremadamente específicos y rígidos. Si una oración o estructura lingüística no se ajusta exactamente a las reglas definidas, el sistema no puede interpretarla correctamente. Ambigüedad del lenguaje natural. El lenguaje humano es inherentemente ambiguo, con múltiples significados y formas posibles para muchas oraciones. Los sistemas basados en reglas no eran efectivos para manejar estas ambigüedades de manera flexible. Incapacidad para adaptarse. Los sistemas basados en reglas no podían aprender de nuevos datos o adaptarse a diferentes contextos sin que un programador humano reescribiera o ajustara las reglas manualmente. Estas limitaciones condujeron a la necesidad de adoptar un enfoque más flexible y escalable que pudiera manejar grandes cantidades de datos y resolver de manera más efectiva las ambigüedades y variaciones del lenguaje. Surgimiento de los modelos probabilísticos. Los modelos probabilísticos introdujeron una manera más estadística y flexible de abordar el procesamiento del lenguaje natural, y este enfoque comenzó a ganar popularidad en las décadas de 1980 y 1990. Estos modelos se basan en la idea de que, en lugar de usar reglas explícitas para cada posible estructura del lenguaje, es posible utilizar grandes conjuntos de datos para estimar la probabilidad de diferentes interpretaciones y predicciones. A continuación, algunas características clave de este cambio. Modelos de Markov y cadenas de Markov. Uno de los primeros enfoques probabilísticos fue el uso de modelos de Markov y cadenas de Markov para modelar el lenguaje. Modelos de Markov. Un modelo de Markov es un modelo matemático que describe un proceso que pasa de un estado a otro, donde la probabilidad de moverse a un nuevo estado solo depende del estado actual y no de la historia pasada. Aplicado al lenguaje, esto se traduce en modelos que predicen la próxima palabra en una secuencia basada en las palabras precedentes. Modelos de Markov ocultos. Los modelos de Markov ocultos introdujeron una capa adicional de complejidad, permitiendo que los sistemas manejen estados subyacentes invisibles, como el etiquetado de partes del discurso. Este modelo fue ampliamente utilizado en tareas como el etiquetado gramatical y la reconocimientación de voz. Modelos Ngram. Los modelos Ngram fueron otro enfoque popular en el procesamiento del lenguaje natural. Un enegrama es una secuencia de n palabras en un texto o discurso. Estos modelos calculan la probabilidad de que una secuencia de palabras ocurra en base a la frecuencia con la que ocurren en un corpus de texto. Bigramas son secuencias de dos palabras consecutivas, n igual a 2. Trigramas son secuencias de tres palabras consecutivas, 3. Ventajas de los n-gram.
Estos modelos eran simples de implementar y podían mejorar significativamente las capacidades de predicción de palabras y la generación de texto, ya que calculaban la probabilidad de que una palabra siguiera a otra en función de grandes conjuntos de datos. Modelos de máxima verosimilitud y estimaciones de frecuencia. En lugar de intentar cubrir todas las posibilidades del lenguaje con reglas explícitas, los modelos probabilísticos utilizaban datos reales, corpus de texto, para estimar la probabilidad de una secuencia o estructura lingüística específica. Estos modelos asignaban probabilidades a diferentes interpretaciones de una oración o palabra, basándose en la frecuencia con la que esas estructuras aparecían en el corpus. Algoritmos de aprendizaje automático. Los algoritmos de aprendizaje automático comenzaron a utilizarse para entrenar modelos probabilísticos en grandes cantidades de datos textuales. Estos algoritmos no requerían que los lingüistas diseñaran reglas explícitas, sino que aprendían patrones en el lenguaje a partir de los datos. Esto marcó un cambio importante hacia un enfoque basado en datos, en lugar de uno estrictamente basado en reglas. Ventajas del enfoque probabilístico. Capacidad de generalización. Los modelos probabilísticos podían aprender de grandes cantidades de datos y hacer predicciones generalizadas, incluso sobre oraciones o palabras que no habían visto antes. Manejo de ambigüedad. En lugar de dar una única respuesta correcta o incorrecta, los modelos probabilísticos asignaban diferentes probabilidades a las posibles interpretaciones del lenguaje, lo que les permitía manejar la ambigüedad de manera más efectiva. Adaptabilidad. Los modelos probabilísticos podían adaptarse a diferentes contextos y estilos de lenguaje, ya que se entrenaban en grandes corpus de datos. Si el corpus cambiaba, el modelo podía ajustarse sin necesidad de reescribir reglas. Escalabilidad. A medida que los sistemas informáticos se hicieron más poderosos y las bases de datos de texto crecieron en tamaño, los modelos probabilísticos pudieron entrenarse en grandes cantidades de datos, lo que les permitió escalar a tareas más complejas. Ejemplos de modelos probabilísticos en NLP. Traducción automática. Los primeros sistemas de traducción automática que utilizaban enfoques probabilísticos, como el famoso modelo de IBM, conocido como Model 1, marcaban un cambio con respecto a los enfoques basados en reglas. Estos modelos aprendían probabilidades de traducción entre pares de palabras basadas en grandes corpus bilingües. Reconocimiento de voz. Los modelos de Markov ocultos fueron ampliamente utilizados en el reconocimiento de voz. Estos modelos asignaban probabilidades a secuencias de fonemas y palabras, basándose en datos de entrenamiento para interpretar el habla. Etiquetado gramatical. Los sistemas probabilísticos para el etiquetado de partes del discurso, post-tagging, aplicaban modelos estadísticos que asignaban etiquetas gramaticales, sustantivo, verbo, adjetivo, a las palabras en función de su contexto y la probabilidad de que ciertas palabras siguieran a otras en el lenguaje. 5. Transición hacia los modelos neurales y deep learning. Si bien los modelos probabilísticos marcaron un gran avance, en las décadas siguientes, especialmente a partir de 2010, se produjo otra transición significativa hacia modelos neuronales y, más recientemente, hacia enfoques basados en deep learning, aprendizaje profundo. Redes neuronales recurrentes. Estos modelos mejoraron la capacidad de predecir secuencias más largas y capturar dependencias más complejas en el lenguaje. Las Long Short Term Memory, LSTM, y GRU son variaciones que permitieron un mejor manejo de la memoria a largo plazo en secuencias de texto. Transformers. El modelo Transformer, que es la base de modelos avanzados como GPT y BERT, representó un avance drástico. Utiliza una técnica llamada atención para manejar dependencias a largo plazo y procesar grandes secuencias de texto de manera más eficiente que los modelos tradicionales. Resumen. La transición de las gramáticas formales y sistemas basados en reglas a los modelos probabilísticos representó un cambio fundamental hacia un enfoque más flexible y basado en datos para el procesamiento del lenguaje natural. Este cambio permitió superar las limitaciones de los sistemas basados en reglas al introducir un enfoque estadístico que podía aprender del contexto y manejar la ambigüedad del lenguaje natural de manera mucho más efectiva. A partir de esta transición, el campo del NLP continuó evolucionando hacia modelos aún más sofisticados, como los modelos neuronales y los sistemas basados en deep learning. Las estructuras jerárquicas, las listas anidadas y los árboles de sintaxis son conceptos clave en la representación y procesamiento del lenguaje y los datos en sistemas informáticos, especialmente en el contexto de lenguajes de programación como Lisp y en el procesamiento del lenguaje natural. Voy a profundizar en cada uno de estos conceptos y cómo se relacionan. Estructuras jerárquicas.
Las estructuras jerárquicas son sistemas de organización de datos en niveles donde cada elemento puede tener subelementos o hijos. En estas estructuras, los elementos están organizados en una relación de superior-inferior o padre-hijo. Este tipo de organización es fundamental en muchas áreas de la computación y la lingüística, ya que permite modelar relaciones complejas de manera clara y ordenada. Ejemplo de estructura jerárquica. Imagina una oración en el lenguaje natural. El gato come pescado. Esta oración puede ser descompuesta en unidades más pequeñas en diferentes niveles de análisis. Nivel superior, oración es. Nivel intermedio, sintagma nominal y sintagma verbal. Nivel inferior, dentro del sintagma nominal, está el gato, determinante sustantivo, y dentro del sintagma verbal, S y B, está come pescado, verbo más objeto directo. Esta representación sigue una estructura jerárquica, donde cada nivel puede dividirse en subniveles, y cada uno de estos subniveles puede contener otros elementos. 2. Listas anidadas. Una lista anidada es una estructura de datos en la que una lista puede contener otras listas como elementos. Este tipo de organización es ideal para representar jerarquías de datos, ya que las listas dentro de listas pueden capturar relaciones y subdivisiones dentro de un conjunto más grande. En Lisp, las listas son una parte esencial del lenguaje, y las listas anidadas se usan comúnmente para representar datos complejos, incluidos los árboles de sintaxis. Ejemplo de lista anidada. En Lisp, la oración "el gato come pescado" podría representarse como una lista anidada. Aquí la lista más externa se representa una oración completa, y dentro de ella hay dos sublistas que representan el sintagma nominal y el sintagma verbal. Dentro de estas sublistas encontramos otras listas para los componentes gramaticales, como el determinante, el sustantivo en, el verbo we y el objeto directo o de. Árboles de sintaxis. Los árboles de sintaxis son una representación gráfica que muestra la estructura jerárquica de una oración. Un árbol de sintaxis descompone una oración en sus componentes gramaticales y muestra cómo estos componentes se relacionan entre sí. Cada nodo del árbol representa un componente de la oración, por ejemplo, un sintagma o una palabra. Y las ramas del árbol muestran cómo estos componentes se combinan para formar estructuras más grandes. En un árbol de sintaxis, el nodo raíz es la oración completa, y cada rama se divide en nodos que representan partes más pequeñas, como sintagmas y palabras individuales. Ejemplo de árbol de sintaxis. Para la oración, el gato come pescado, el árbol de sintaxis se vería de la siguiente manera. Det. El gato come pescado. Nodo raíz representa la oración completa. Subnodos SSN, el sintagma nominal, el gato, y el sintagma verbal SB, come pescado. Hojas del árbol. Las palabras individuales el gato come pescado que forman la oración. Cada nivel de este árbol representa un nivel de jerarquía en la estructura de la oración, desde los componentes más grandes, como la oración completa, hasta los más pequeños, como las palabras individuales. Relación entre los conceptos. 1. Estructuras jerárquicas. Los árboles de sintaxis son un ejemplo de estructura jerárquica, en la que los elementos se organizan en niveles y subniveles, con relaciones padre-hijo. 2. Listas anidadas. En lenguajes de programación como Lisp, estas estructuras jerárquicas se representan mediante listas anidadas. Cada sublista dentro de una lista representa un nivel más profundo en la jerarquía de la estructura de datos. 3. Árboles de sintaxis. En el contexto del procesamiento del lenguaje natural, las listas anidadas son una manera eficaz de representar los árboles de sintaxis que descomponen las oraciones en sus componentes gramaticales. Conclusión. Estos tres conceptos son fundamentales en la representación y procesamiento del lenguaje y los datos en la computación. Las estructuras jerárquicas organizan los datos de manera clara y lógica. Las listas anidadas permiten implementar estas jerarquías en código de manera flexible. Y los árboles de sintaxis proporcionan una representación gráfica y estructurada del lenguaje natural, lo que es crucial en la lingüística y en el NLP. Aquí tienes un resumen cronológico de los hitos clave en el desarrollo de la inteligencia artificial A y el procesamiento del lenguaje natural. 1950. Computing, Machinery and Intelligence, Alan Turing. Alan Turing publica el artículo Computing, Machinery and Intelligence, en el que plantea la famosa pregunta, ¿pueden las máquinas pensar? E introduce el test de Turing como un criterio para evaluar la inteligencia de las máquinas. Importancia. El test de Turing se convierte en un referente filosófico y técnico para el desarrollo de la IA, estimulando investigaciones en cómo las máquinas pueden simular el comportamiento humano, incluida la conversación. 1956 Gramáticas de Chomsky, in.
Noam Chomsky publica su teoría de las gramáticas formales con su obra Estructuras sintácticas. Introduce la jerarquía de Chomsky, que clasifica diferentes tipos de lenguajes formales, regulares, libres de contexto, etc. Importancia. Estas teorías revolucionan la lingüística y sientan las bases teóricas para el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, NLP, proporcionando un marco matemático para modelar la sintaxis del lenguaje. 1958, Lisp. John McCarthy desarrolla el lenguaje de programación Lisp Processing, diseñado específicamente para aplicaciones de inteligencia artificial. Importancia. Lisp se convierte en uno de los lenguajes más utilizados en IA debido a su flexibilidad para manipular estructuras simbólicas y jerárquicas, como las listas anidadas, y facilita el desarrollo de sistemas como SHIRU. 1964. ELISA. Joseph Weizenbaum crea ELISA, uno de los primeros programas de procesamiento del lenguaje natural que simula una conversación con un terapeuta utilizando reglas basadas en plantillas. Importancia. ELISA demuestra que las máquinas pueden imitar el lenguaje humano en conversaciones sencillas, aunque el programa se basa en reglas simples y no comprende realmente el significado de las palabras. 1970, Terry Winograd. Hito. Terry Winograd desarrolla SharedLU, un sistema de procesamiento del lenguaje natural que puede entender y ejecutar comandos en un entorno virtual de bloques. Importancia. SharedLU utiliza gramáticas formales y sistemas basados en reglas para procesar y responder a las órdenes del usuario, mostrando una comprensión más avanzada del lenguaje en un contexto limitado. Esta cronología destaca los avances fundamentales que sentaron las bases para la evolución de la IA y el NLP, desde la propuesta del test de Turing hasta los primeros programas que intentaron simular el lenguaje humano.